Hace varios meses, la FIFA anunció la creación del Supermundial de Clubes, una nueva competición que sustituirá al Mundial de Clubes que conocíamos hasta ahora y que traerá varios cambios importantes consigo. Pero, ¿en qué consiste este nuevo torneo? ¿Cuántos y cómo se clasifican los clubes participantes? ¿Cuándo y dónde se celebrará? Todas estas preguntas y muchas otras te las contesto en este vídeo de Memorias del Fútbol. Este vídeo está promocionado por Sofascore, la mejor aplicación para seguir el fútbol en directo sin anuncios intrusivos. Descárgate la aplicación con el link del comentario fijado y sigue todas las competiciones y deportes con las mejores estadísticas minuto a minuto. La Copa Mundial de Clubes de la FIFA es la competición internacional que define anualmente al campeón del mundo. Este torneo se jugó por primera vez en el año 2000 y se instauró definitivamente en el año 2005 tras sustituir a la tradicional Copa Intercontinental. Después de más de 20 años de disputa, la FIFA tenía previsto dar un impulso a la competición, ya que el interés de los aficionados iba claramente en detrimento. En 16 de las 20 últimas ediciones del Mundial, ganó el representante europeo, siendo el año 2012 el último en el que se pudo ver un campeón sudamericano. Con un torneo tan previsible era complicado enganchar a los aficionados, por lo que el máximo organismo internacional apostó por crear una competición más impredecible y atractiva. Por ello, la idea de la FIFA era crear un Supermundial de Clubes para el verano de 2021, en un torneo que estaba previsto disputarse en China y en el que participarían 24 equipos de los 6 continentes. El torneo iba a sustituir en el calendario a la desaparecida Copa Confederaciones y se disputaría cada 4 años, tal y como sucede actualmente con cada Copa del Mundo de selecciones. Las fechas ya estaban confirmadas, pero con la inesperada pandemia del COVID-19, el torneo tuvo que ser pospuesto y más tarde someterse a revisión. La FIFA tuvo que posponer sus planes 4 años, y no será hasta 2025 cuando se dispute la primera edición del primer Supermundial de Clubes. Tras la cancelación obligada de la primera edición, será Estados Unidos quien acoja el primer torneo del Supermundial. El torneo comenzará el 15 de junio de 2025 y la final será el 13 de julio. Es decir, que tendrá una duración similar a la tradicional Copa del Mundo de Selecciones y se continuará con la idea de que se celebre cada 4 años. El nuevo torneo tendrá cambios importantes, empezando por los clubes participantes, que finalmente serán 32 y no los 24 que se tenían previstos. Europa contará con 12 representantes, Sudamérica con 6, CONCACAF, África y Asia con 4 y Oceanía tendrá solo un representante. Además habrá un club de Estados Unidos que represente al país organizador, en una plaza que presumiblemente será ocupada por el campeón de la MLS 2024. Los equipos clasificados se dividirán en 8 grupos de 4 equipos cada uno, y los 2 primeros de cada grupo se clasificarán para octavos de final. Las eliminatorias se jugarán en un formato de eliminatoria directa y los partidos no tendrán prórroga, de manera que si persiste el empate tras 90 minutos, el duelo se resolverá en la tanda de penaltis. Los equipos disputarán un mínimo de 3 encuentros si caen en la primera fase de grupos y un máximo de 7 si llegan hasta la final. Pero ¿cómo se determinarán los equipos que van a jugar el Mundial? Salvo en Oceanía, clasificarán los campeones de la principal competencia de cada continente de los 4 años anteriores, es decir, entre 2021 y 2024, y además se confeccionará un ranking para completar los representantes de cada confederación. Para esto la UEFA utilizó su propio sistema de coeficiente, mientras que el resto de las regiones tendrán un sistema homologado por la FIFA. El ranking tomará en cuenta las últimas 4 temporadas de la principal Copa Continental, y cada equipo sumará 3 puntos por victoria, 1 por empate
y 3 por avanzar de fase. Con estos criterios ya podemos confirmar la presencia de 23 clubes clasificados, por lo que solo quedan 9 plazas por dilucidarse. El único representante oceánico será el Auckland City de Nueva Zelanda, mientras que en Europa ya se conocen los 12 representantes UEFA que acudirán a Estados Unidos. Real Madrid, Chelsea y Manchester City acudirán como los últimos campeones de la Champions, mientras que los que aseguraron su plaza vía ranking UEFA son los siguientes: el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund por Alemania, el Inter y la Juventus por la Liga Italiana, el Paris Saint-Germain por Francia, el Atlético de Madrid acompañando a sus vecinos por la Liga Española, el Benfica y el Porto de Portugal y el Red Bull Salzburg de Austria. En el resto de continentes aún quedan plazas por dilucidar, pero vamos a conocer a los clubes que ya tienen su plaza asegurada. Palmeiras, Flamengo y Fluminense acudirán como campeones de la Libertadores, además del ganador de la 2024 que aún no sabemos quién será. Además habrá 2 plazas por ranking, que hoy en día están correspondiendo a River Plate y Boca Juniors, los 2 de la Liga Argentina. En África también acudirán los últimos campeones de la Champions League africana, que corresponden al Al-Ahly de egipcio y el Wydad de Marruecos, más el ganador de la edición 23-24 que aún está por decidirse. En Asia los campeones asiáticos han sido el Al-Hilal, el Urawa Red Diamonds de Corea, más el ganador de esta edición 23-24 y otro equipo que obtendrá su plaza vía ranking. Por parte de CONCACAF, los campeones de la Champions League han sido el Monterrey en 2021, el Seattle Sounders en 2022 y León en 2023, mientras que la última plaza se decidirá con el campeón de la CONCACHAMPIONS 2024. Estos 31 clubes junto al representante anfitrión competirán por un torneo revolucionario, pero sobre el que se desconoce cuál será su aceptación. Los nombres de los equipos participantes llaman mucho la atención, pero el hecho de que se dispute en verano en una hora norteamericana puede que no termine de motivar a los aficionados europeos. De hecho, ya existen voces muy críticas por la creación de un nuevo y exigente torneo que sumara las ya desgastadas botas de los futbolistas. La saturación del calendario sigue su curso, y la creación de este supermundial va a condicionar las pretemporadas de todos los equipos y jugadores participantes. El sorteo de los grupos y emparejamientos se producirá una vez se conozcan todos los equipos en liza, probablemente en el invierno de 2025. Sin embargo, si jugamos a los pronósticos y hacemos una simulación del torneo, podemos ver que la competición puede depararnos cruces muy interesantes y que pueden aportar mucho prestigio a la competición. De todas formas, lo más importante para los clubes que participen en el primer Supermundial es su impacto económico. Solo por participar, los equipos se llevarán 50 millones de euros, mientras que el premio para el club que logre ser campeón será de unos 115 millones. Casi nada. Muchos se preguntan si con la llegada del Supermundial de Clubes se perderá el torneo anual que enfrente al campeón de Europa con el campeón de América u otro continente. Y aunque es cierto que el Mundial de Clubes como tal ya ha desaparecido, la FIFA ha decidido revivir la mítica Copa Intercontinental. En esta competición participarán los ganadores de los torneos de clubes de las principales confederaciones, concluyendo una final en una sede neutral entre el ganador de la Champions League y el vencedor de una eliminatoria intercontinental entre clubes de las demás confederaciones. Lo cierto es que apenas queda un año para que veamos el estreno de este nuevo torneo impulsado por la FIFA de Infantino, así que ¿cuál es tu opinión sobre él? ¿Crees que será una competición atractiva o que la eliminarías completamente del calendario? Si quieres repasar todos los campeones del Mundial de Clubes, te recomiendo ver este vídeo. Dame tu opinión en los comentarios, dale un like y suscríbete a Memorias del Fútbol.